¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia antes de que siquiera conocieran tu nombre? ¿Alguna vez te has sentido invisible, como si no importaras, solo por cómo lucías? Bueno, déjame contarte sobre el día que cambió todo para mí, el día en que entré a ese concesionario de coches de lujo cubierto de tierra y grasa, vistiendo mis viejos pantalones vaqueros gastados y una camiseta descolorida, y experimenté el tipo de humillación que o te rompe o te hace más fuerte. No te voy a mentir. Estar parado ahí en esa sala de exposición impecable con sus pisos de mármol pulido, reflejando las carrocerías relucientes de máquinas de $1.000.000, sintiendo las miradas frías de los vendedores en sus trajes caros, mirándome como si fuera una especie de fantasma, dolió más de lo que jamás imaginé que dolería. Pero aquí está la cosa sobre ese momento, sobre ese día específico que está grabado en mi memoria como una marca en mi alma. No se trataba solo del rechazo o el desprecio, o la forma en que ese vendedor en particular literalmente me dio la espalda cuando crucé esas puertas de cristal. Se trataba de todo lo que condujo a ese momento y todo lo que vino después. ¿Sabes qué? Necesito que entiendas algo desde el principio. Esto no es solo una historia sobre comprar un coche, o demostrarle algo a alguien, o conseguir algún tipo de venganza mezquina. Esto es una historia sobre la dignidad humana, sobre las suposiciones que hacemos, sobre las barreras invisibles que creamos entre nosotros y los demás basándonos en nada más que observaciones superficiales. Esta es una historia sobre un chico que creció sin nada, que vio a sus padres trabajar hasta el agotamiento solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas, que usó ropa heredada y zapatos con agujeros, que se fue a la cama con hambre más noches de las que me gustaría recordar, y que se hizo una promesa a sí mismo un día mientras miraba un póster de un Ferrari rojo en la pared de su habitación, una promesa que parecía tan imposible en ese momento, que incluso decirla en voz alta se sentía como una broma. Pero me estoy adelantando, porque antes de contarte lo que pasó cuando finalmente pregunté por ese Ferrari, antes de revelarte la expresión en la cara de ese vendedor cuando se dio cuenta de quién era yo realmente, antes de llegar al momento de la verdad que envió ondas de choque a través de todo ese concesionario, necesito llevarte al principio, de vuelta a donde comenzó todo este viaje, de vuelta a las raíces de quién soy, y por qué ese día significó mucho más de lo que cualquiera en esa sala de exposición podría haber entendido. Creciendo en un pequeño pueblo industrial donde las fábricas escupían humo hacia cielos grises y el sueño americano se sentía como algo que les pasaba a otras personas en otros lugares, aprendí temprano que el mundo te juzga antes de que abras la boca, que tu código postal y la cuenta bancaria de tus padres, y la marca de zapatos que usas, envían mensajes sobre tu valor como ser humano. Mi padre trabajaba en la acería, la misma acería donde había trabajado su padre, la misma acería que eventualmente cerró, y se llevó consigo las esperanzas y los medios de vida de cientos de familias incluyendo la nuestra, y mi madre limpiaba casas para familias ricas al otro lado del pueblo, familias que vivían en vecindarios con nombres como Oak Hill Estates y Riverside Manor, familias que nunca la miraban a los ojos cuando le pagaban, familias que probablemente nunca supieron su nombre. Los vi a ambos sacrificarlo todo. Su salud, sus sueños, su juventud, todo por mí y mi hermana, todo para que pudiéramos tener una oportunidad de algo mejor, y me juré a mí mismo que su sacrificio no sería en vano, que haría algo de mí mismo, que demostraría que de dónde vienes no determina hacia dónde vas. Pero los sueños son caros, y cuando eres un niño con tierra bajo las uñas y parches en los pantalones, cuando eres el que recibe almuerzo gratis en la escuela y todos lo saben, cuando eres aquel cuyo coche familiar se descompone más a menudo de lo que funciona, esos sueños pueden sentirse imposiblemente lejanos, como estrellas que puedes ver pero nunca tocar. Recuerdo la primera vez que vi un Ferrari en la vida real, no solo en revistas o en pósters, sino realmente sentado ahí frente a mí, reluciente y rojo como una joya, con curvas tan perfectas que parecían haber sido esculpidas por artistas en lugar de ingenieros, y sentí algo despertar dentro de mí. Algo poderoso y hambriento y determinado. Tenía 12 años, parado afuera de una exposición de coches de lujo donde no tenía ningún asunto estando, con mi nariz presionada contra la valla como algún tipo de huérfano de una novela de Dickens, y observé a hombres ricos con relojes caros,
y trajes a medida caminar alrededor de esos coches como si fueran dueños del mundo, hablando sobre caballos de fuerza y torque y valor de inversión, mientras yo estaba ahí pensando que daría cualquier cosa en absoluto, solo por sentarme en uno de esos asientos durante 60 segundos. Un guardia de seguridad eventualmente me ahuyentó. Me dijo que este no era un lugar para chicos como yo. Y esas palabras, chicos como yo, resonaron en mi cabeza durante años después, a veces como motivación, a veces como una herida que no terminaba de sanar. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que no perteneces a algún lugar? ¿Alguna vez has sentido ese aguijón de exclusión, ese mensaje que dice que no eres lo suficientemente bueno, no lo suficientemente digno, no lo suficientemente merecedor de siquiera ocupar el mismo espacio que tus supuestos superiores? Cuéntamelo en los comentarios, si alguna vez has experimentado algo así, porque sé que no estoy solo en esto. Sé que hay millones de personas que han sentido ese mismo dolor, esa misma determinación, de demostrar que los que dudan están equivocados. Los años que siguieron fueron un borrón de trabajo duro y hambre, no solo hambre física, aunque también hubo mucha de esa, sino un hambre más profunda, un anhelo a nivel del alma por algo más que la vida en la que había nacido. Mientras mis compañeros de clase iban a fiestas y partidos de fútbol, y se preocupaban por citas para el baile de graduación, yo estaba trabajando, siempre trabajando, tomando cualquier empleo que pudiera conseguir, cortando césped en el verano, paleando nieve en el invierno, reponiendo estantes en el supermercado, lavando platos en el restaurante, cualquier cosa y todo lo que pusiera unos dólares en mi bolsillo. Mis manos siempre estaban ásperas, siempre manchadas con lo que hubiera estado trabajando ese día, aceite o grasa, o tierra o pintura, y llevaba esas manchas como insignias de honor, aunque sabía que otras personas las veían como signos de mi estación inferior en la vida. La escuela fue difícil porque siempre estaba cansado, funcionando con 4 o 5 horas de sueño la mayoría de las noches, tratando de equilibrar la tarea con el trabajo de verdad, tratando de mantener mis calificaciones altas, porque sabía que la educación era mi boleto de salida, aunque el sistema parecía diseñado para mantener a personas como yo exactamente donde estábamos. Los profesores me miraban con lástima o decepción, o a veces esa condescendencia sutil que dice que ya te han descartado, ya decidieron que no lo vas a lograr, ya concluyeron que estás destinado a seguir los pasos de tus padres y vivir una vida de desesperación silenciosa en un pueblo sin futuro. Pero aquí está lo que no sabían, lo que nadie sabía excepto yo y tal vez mi madre, que a veces me miraba con esos ojos llenos de esperanza y miedo mezclados. No estaba solo trabajando por dinero, estaba trabajando por algo más grande, algo que me mantenía en marcha cuando mi cuerpo gritaba por descanso y mi mente sentía que iba a apagarse por el agotamiento. Cada dólar que ganaba, lo ahorraba, excepto por el mínimo indispensable que le daba a mis padres para ayudar con las cuentas, y guardaba ese dinero en una vieja caja de zapatos debajo de mi cama, viéndolo crecer con una obsesión que probablemente no era completamente saludable, contando y recontando esos billetes arrugados como si fueran habichuelas mágicas que eventualmente crecerían en algo magnífico. Leí todo lo que pude conseguir sobre negocios, sobre inversión, sobre cómo la gente construía riqueza de la nada, pasando horas en la biblioteca pública porque no teníamos internet en casa, llenando cuadernos con ideas y planes y cálculos, enseñándome a mí mismo sobre interés compuesto y tendencias de mercado y pensamiento empresarial. La gente pensaba que era raro, pensaba que era antisocial, pensaba que estaba desperdiciando mi juventud por no ser más normal, lo que sea que eso signifique, pero no me importaba porque podía ver algo que ellos no podían ver. Podía visualizar un futuro que parecía imposible para todos los demás, pero se sentía absolutamente cierto para mí. Mis amigos, los pocos que tenía, me invitaban a salir y yo tenía que declinar porque estaba trabajando o estudiando o planeando mi escape del pozo de gravedad de la pobreza, y eventualmente dejaron de invitarme, dejaron de incluirme, y me convertí en esta figura solitaria moviéndome por los pasillos de nuestra escuela secundaria, como un fantasma con una misión. La cosa sobre ser pobre, realmente pobre, no solo temporalmente sin dinero, sino sistemáticamente excluido de oportunidades pobre,
Es que te enseña cosas que la gente rica nunca aprende. Te enseña el valor de cada dólar, el peso de cada decisión, el costo de cada error. Y te da este hambre, este fuego que no puede ser enseñado o fingido o fabricado. Aprendí a arreglar cosas porque no podíamos permitirnos reemplazarlas. Aprendí a negociar porque cada compra era un asunto de supervivencia en lugar de conveniencia. Aprendí a ver oportunidades donde otros veían obstáculos. Aprendí a convertir problemas en posibilidades. Mi padre solía decir que la necesidad es la madre de la invención, y aprendí esa lección en mis huesos, en mi sangre, en la fibra misma de mi ser. Cuando la acería cerró, y él perdió su trabajo, cuando estábamos verdaderamente mirando al abismo de la ruina financiera, cuando el banco estaba amenazando con ejecutar la hipoteca de nuestra pequeña casa, y no sabíamos de dónde vendría nuestra próxima comida, fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo. Tenía que hacer que algo sucediera. No podía esperar permiso u oportunidad o el momento perfecto, porque el momento perfecto nunca llega cuando te estás ahogando. Dios mío, hermano, esos fueron tiempos difíciles de verdad. Tenía 17 años cuando comencé mi primer negocio real, y no estoy hablando de cortar césped o lavar coches. Estoy hablando de algo con potencial real, algo que podía escalar, algo que podía generar dinero de verdad. Había notado que en nuestro pueblo, que estaba muriendo económicamente pero todavía tenía mucha gente viviendo en él, había esta enorme brecha en servicios, particularmente para personas mayores que necesitaban ayuda con mantenimiento básico del hogar y reparaciones, pero no podían pagar las tarifas ridículas que cobraban los contratistas profesionales. Así que comencé un servicio de mantenimiento, solo yo y mi camioneta destartalada que apenas funcionaba, ofreciendo precios justos y trabajo honesto, y me comercialicé puerta a puerta, literalmente caminando por los vecindarios, y tocando puertas y presentándome y explicando lo que podía hacer. La gente era escéptica al principio porque era solo un chico. Parecía incluso más joven de lo que era con mi cara de bebé y mi estructura delgada, pero trabajé más duro que cualquiera que hubieran contratado. Llegué a tiempo cada vez, hice trabajo de calidad, cobré exactamente lo que cotizaba, y lo más importante, traté a cada cliente con respeto y dignidad, especialmente a las personas mayores, que tan a menudo son aprovechadas por contratistas sin escrúpulos. La palabra se corrió, como sucede en los pueblos pequeños, y antes de que me diera cuenta tenía más trabajo del que podía manejar, lo que significaba que necesitaba contratar ayuda, lo que significaba que ahora estaba dirigiendo un negocio real con empleados y gastos generales y todas las complicaciones que vienen con eso. Aprendí sobre la marcha, cometí errores, perdí dinero en trabajos que había subestimado, traté con clientes difíciles y trabajadores poco confiables, y equipo que se descomponía en los peores momentos posibles, pero aprendí. Dios sí que aprendí. Y con cada desafío que enfrenté me hice más fuerte, más inteligente, más capaz. El dinero empezó a entrar, no cantidades enormes al principio, pero ingresos constantes y confiables con los que podía contar. Y esa caja de zapatos debajo de mi cama comenzó a llenarse más rápido. La pila de billetes se hizo más gruesa. Mi sueño se acercó más. Pero no lo gasté, no celebré, no me compré cosas bonitas, ni presumí ni actué como si lo hubiera logrado, porque sabía que no lo había hecho. Sabía que todavía estaba al principio de un viaje muy largo. Sabía que el juego real ni siquiera había comenzado todavía. En cambio, reinvertí todo de vuelta en el negocio. Compré mejores herramientas, contraté mejores personas, me expandí a pueblos vecinos, desarrollé sistemas y procesos que me permitieron escalar, y para cuando tenía 19 años, tenía una empresa legítima con una docena de empleados y 6 cifras en ingresos anuales. Mis padres no podían creerlo. No podían entender cómo su hijo, por el que habían estado tan preocupados, había descubierto de alguna manera algo que ellos nunca pudieron, y vi en sus ojos esta mezcla de orgullo y confusión, y tal vez un poco de tristeza de que no habían podido proporcionar las oportunidades que yo había tenido que crear para mí mismo. Pero no lo hice solo. No podría haberlo hecho solo, porque me dieron algo más valioso que el dinero. Me dieron el ejemplo de su ética de trabajo, su integridad,
su negativa a rendirse incluso cuando las cosas eran imposiblemente difíciles, y esa base, esa roca sólida de carácter, es sobre lo que todo lo demás fue construido. Te juro que sin ellos, sin su ejemplo, sin su amor incondicional incluso cuando no entendían mis decisiones, nada de esto habría sido posible. Para cuando tenía 22 años, había vendido ese primer negocio por una ganancia significativa, y usé ese dinero para comenzar a invertir en bienes raíces, comprando propiedades en dificultades, arreglándolas, ya sea vendiéndolas rápidamente para ganancias rápidas o alquilándolas para ingresos pasivos, y descubrí que tenía un talento para ver valor donde otros solo veían problemas. El mercado inmobiliario se estaba recuperando de la crisis. Había oportunidades en todas partes para personas con capital y coraje, y yo tenía ambos. Había trabajado hasta los huesos para acumular el capital, y había sido probado suficientes veces para tener mucho coraje. Compré mi primera propiedad de alquiler, una casa de 3 habitaciones ejecutada que necesitaba trabajo serio, y pasé 3 meses renovándola yo mismo, haciendo todo desde reemplazar el techo hasta actualizar el sistema eléctrico, hasta refinir los pisos de madera, y cuando terminé, era hermosa, algo de lo que estaba genuinamente orgulloso, algo que representaba no solo una inversión sino una pieza de mí, mi sudor y sangre, y visión transformados en algo tangible y valioso. La alquilé, y el flujo de efectivo fue increíble, mejor de lo que había proyectado, e inmediatamente tomé esas ganancias y compré otra propiedad, luego otra, construyendo una cartera sistemática y estratégicamente, tratando cada propiedad como una pieza de un rompecabezas más grande que estaba ensamblando lentamente. La cosa sobre bienes raíces que me encantaba era que era real, podías tocarlo, caminar a través de él, mejorarlo con tus propias manos si era necesario, no era abstracto o teórico, era sólido y permanente, y en una vida que había sido caracterizada por inestabilidad e incertidumbre. Esa solidez significaba todo para mí. Aprendí sobre mercados y valuaciones y tasas de capitalización y rendimientos en efectivo, sobre efectivo. Me sumergí completamente en el mundo de la inversión inmobiliaria. Me conecté con otros inversionistas y contratistas y administradores de propiedades, absorbí conocimiento como una esponja, y dentro de 5 años tenía una cartera que valía varios millones de dólares, generando ingresos pasivos que excedían lo que mis padres habían ganado en toda su vida laboral combinada. Pero el éxito trajo sus propios desafíos, sus propias complicaciones, porque de repente yo era el tipo con dinero, el tipo al que la gente venía con las manos extendidas, el tipo que se esperaba que resolviera los problemas de todos, porque de alguna manera había descubierto cómo resolver los míos. Familiares que apenas conocía de repente querían préstamos o inversiones, o ayuda con sus negocios. Amigos de los viejos tiempos resurgieron queriendo reconectar, lo que realmente significaba querer acceso a mis recursos, y tuve que aprender cómo decir no, cómo proteger lo que había construido, cómo distinguir entre relaciones genuinas y oportunistas. Era solitario a veces, aislante, porque la riqueza crea distancia incluso cuando no la quieres, crea sospecha sobre los motivos de las personas, te hace preguntarte si alguien se preocuparía por ti si perdieras todo mañana. Me mantuve humilde, lo intenté de todos modos, seguí conduciendo un coche normal, aunque podría haber pagado por uno mucho mejor. Seguí viviendo en un apartamento modesto, aunque era dueño de propiedades que valían millones. Seguí trabajando con mis manos en mis propiedades, aunque podría haber contratado gente para hacer todo, porque nunca quise olvidar de dónde venía. Nunca quise convertirme en una de esas personas que miran con desprecio a otros solo porque habían logrado alguna medida de éxito. Imagínate, tío, tener todo ese dinero pero seguir sintiendo que tienes que demostrar que eres digno de respeto. Los años continuaron pasando y mi imperio de negocios continuó creciendo, diversificándose en diferentes áreas, empresas de administración de propiedades, firmas de construcción, eventualmente incluso algunas inversiones tecnológicas que dieron frutos espectacularmente, y para cuando tenía 30 años, había logrado un nivel de éxito financiero que le habría parecido absolutamente imposible
a ese niño de 12 años presionando su nariz contra la valla en la exhibición de coches. Pero aquí está la cosa, y esto es importante. La riqueza no cambió quién era yo fundamentalmente. No borró los recuerdos de lucha. No me hizo olvidar cómo se sentía ser despedido y subestimado y juzgado puramente por las apariencias. Si algo, el éxito me hizo más consciente de esas dinámicas, más sensible a las formas en que las personas son categorizadas y valoradas, basándose en marcadores superficiales de estatus y riqueza. Había ido a reuniones de negocios vestido casualmente, y vi las actitudes de las personas cambiar en el momento en que supieron quién era yo. Vi aparecer el respeto donde había habido desprecio segundos antes. Vi puertas abrirse que habrían permanecido cerradas si hubiera sido juzgado puramente por mi apariencia. Me fascinaba y me disgustaba en igual medida esta tendencia humana de confundir riqueza con valor, de asumir que la ropa cara y los relojes y los coches de alguna manera indican la calidad del carácter de una persona o el valor de sus contribuciones al mundo. Pensé en mis padres, en todas las personas increíbles que había conocido creciendo, que trabajaban más duro que cualquier director ejecutivo o ejecutivo, pero nunca serían tratados con el mismo respeto porque no tenían las credenciales correctas o el saldo bancario correcto. Y me enojó, ese tipo de enojo que hierve a fuego lento y que nunca desaparece del todo, que se sienta en tu pecho y ocasionalmente estalla cuando presencias injusticia. Así que aunque tenía dinero ahora, aunque podía pagar prácticamente cualquier cosa que quisiera, tomé una decisión consciente de no dejar que la riqueza me definiera, de no dejar que el éxito cambiara mis valores, de recordar siempre de dónde venía y quién me ayudó en el camino. Doné anónimamente a causas en las que creía, ayudé a personas en silencio sin buscar reconocimiento, empleé a personas de orígenes similares a los míos, y les di oportunidades que no habrían conseguido en otro lugar. Traté a mi pequeña manera de ser la persona que deseaba que hubiera estado ahí para mí cuando estaba luchando. Y a través de todo eso, ese póster del Ferrari rojo se quedó en mi pared. Incluso cuando me mudé a lugares más bonitos, incluso cuando tuve oficinas y casas lujosas, ese póster vino conmigo, un recordatorio de un sueño, un símbolo de una promesa que me había hecho a mí mismo décadas antes. En serio, cada vez que lo miraba, sentía esa mezcla de nostalgia y determinación, esa conexión con ese niño que había sido y con el hombre en el que me había convertido. La decisión de volver a ese concesionario no fue impulsiva, no nació de un deseo de venganza o vindicación. Era algo en lo que había estado pensando durante años, preguntándome, imaginando cómo se sentiría caminar por esas puertas de nuevo, no como un niño desesperado, sino como alguien que pertenecía allí, alguien que podía comprar cualquier cosa en ese piso de exhibición sin siquiera pensar en el precio. Había pasado por ese concesionario innumerables veces a lo largo de los años, cada vez sintiendo un pequeño aleteo en mi pecho, una mezcla de viejo dolor y nuevo poder, pero nunca me había detenido, nunca había entrado, porque el momento no se había sentido bien, porque no estaba listo, porque alguna parte de mí todavía era ese niño de 12 años con miedo de ser rechazado de nuevo. Pero algo cambió recientemente. Tal vez fue cumplir 30 y sentir que había alcanzado un hito. Tal vez fue ver esa misma actitud desdeñosa dirigida a otra persona y recordar cuánto dolía. Tal vez simplemente era hora de enfrentar ese fantasma, de cerrar ese círculo, de demostrarme a mí mismo de una vez por todas que había superado todo lo que había tratado de detenerme. Así que hice un plan deliberado, porque así es como abordo todo, metódica y estratégicamente, y decidí que volvería a ese concesionario exactamente como era, sin ropa elegante, sin reloj caro, sin exhibiciones obvias de riqueza, solo yo con mi ropa de trabajo después de un largo día de estar involucrado personalmente con uno de mis proyectos de renovación, cubierto de polvo y grasa, y luciendo exactamente como alguien que no tenía ningún asunto estando en una sala de exhibición de coches de lujo. Quería ver si algo había cambiado, si la gente había aprendido algo, si ese vendedor en particular que me había despedido todos esos años atrás, todavía estaba allí, y todavía albergaba los mismos prejuicios, y si nada había cambiado, bueno,
Entonces tendría mi respuesta sobre la naturaleza humana y el trabajo que todavía necesitamos hacer como sociedad. La mañana del día que había elegido, me desperté con mariposas en el estómago. Nerviosismo real, como si estuviera a punto de hacer algo genuinamente aterrador, en lugar de solo caminar a un concesionario de coches. Y me di cuenta de que esto significaba más para mí de lo que me había admitido a mí mismo, que todavía había una herida ahí que no había sanado completamente, todavía una parte de mí que tenía miedo de ser visto como menos que, como no suficiente, como alguien que no pertenece. Casi cancelo, casi me convencí de no hacerlo, casi me convencí de que era mezquino o sin sentido, o por debajo de mí preocuparme por las opiniones de personas que no importaban, pero entonces recordé que esto no era realmente sobre ellos, era sobre mí, sobre enfrentar algo difícil, sobre demostrarme a mí mismo que podía caminar por esa puerta con la cabeza en alto independientemente de cómo me tratara alguien. ¿Sabes qué es lo más loco? Que después de todo lo que había logrado, todavía sentía esa vulnerabilidad, ese miedo de no ser suficiente. Así que pasé el día trabajando en una de mis propiedades, una renovación completa de un edificio histórico que estaba convirtiendo en condominios de lujo, y me ensucié, realmente sucio, cubierto de polvo de paneles de yeso y pintura y quién sabe qué más, mi ropa rasgada y manchada, mis manos ennegrecidas con mugre, mi cabello un desastre, luciendo exactamente como el tipo de persona que los vendedores de lujo están entrenados para ignorar o despedir lo más rápido posible. Y a medida que la tarde avanzaba y sabía que iba a seguir adelante con esto, sentí esta extraña calma apoderarse de mí, esta aceptación de lo que estaba a punto de suceder, este entendimiento de que el resultado realmente no importaba, porque sabía quién era, sabía lo que había logrado, sabía que mi valor como ser humano no tenía nada que ver con si algún vendedor en traje me trataba con respeto. Conduje al concesionario en mi camioneta de trabajo, no uno de los vehículos de lujo que poseía, sino la pick-up destartalada que usaba para trabajos de construcción. Y cuando entré en ese estacionamiento impecable lleno de coches deportivos relucientes y SUV que valían más que las casas de la mayoría de las personas, sentí el contraste agudamente. Sentí como si estuviera cruzando alguna frontera invisible entre mundos, entre el lugar de donde venía y el lugar al que ahora técnicamente pertenecía. Pero todavía de alguna manera me sentía como un extraño. El concesionario lucía exactamente igual, esa misma arquitectura moderna estéril, esas mismas ventanas masivas de vidrio, esa misma aura de exclusividad y privilegio, y me senté en mi camioneta por un momento solo respirando, solo centrándome, solo recordándome por qué estaba haciendo esto y qué significaba. Luego salí, caminé a través de ese estacionamiento sintiendo el peso de cada paso, empujé esas pesadas puertas de vidrio y entré a la sala de exhibición que había perseguido mis sueños durante tantos años. Lo primero que me golpeó fue el olor, esa combinación intoxicante de cuero y coche nuevo, y dinero que todos los concesionarios de lujo parecen compartir. Y lo segundo fue la temperatura, perfectamente climatizada en la frialdad exacta correcta. Y lo tercero fue el sonido, el murmullo silencioso de transacciones caras sucediendo en oficinas privadas, la música clásica suave sonando desde arriba, el clic de zapatos caros en mármol pulido. Y ahí estaban, los coches, docenas de ellos, Ferraris y Lamborghinis y McLarens y Bentleys, cada uno una obra de arte, cada uno representando más dinero del que mis padres habían ganado en años de trabajo agotador, y sentí ese viejo hambre subir en mí, ese deseo no solo de poseer estas máquinas, sino de pertenecer a este mundo, de ser aceptado, de ser visto. Ay, Dios mío, hermano, la emoción que sentí en ese momento. Los vendedores estaban dispersos por la sala de exhibición, 3 o 4 de ellos que pude ver, todos vestidos impecablemente con trajes que probablemente costaban más que todo mi atuendo incluyendo mis botas de trabajo, y los vi observándome, vi sus ojos escanearme de pies a cabeza, los vi hacer sus evaluaciones y llegar a sus conclusiones en el espacio de un latido del corazón, los vi literalmente darse la vuelta, despidiéndome como alguien que no valía su tiempo, alguien que posiblemente no podía pagar nada en esta sala de exhibición.
Alguien que probablemente solo estaba aquí para mirar y perder su valioso tiempo. Era exactamente lo que había esperado, pero todavía dolía. Todavía activaba esa vieja vergüenza. Todavía me hizo sentir pequeño por solo un momento, antes de que recordara quién era y lo que había superado. Caminé lentamente por la sala de exhibición, tomándome mi tiempo, mirando cada coche con apreciación genuina porque realmente conocía estas máquinas. Las había estudiado, entendía su ingeniería y su herencia, y su significado en la historia automotriz, y podía sentir a los vendedores observándome periféricamente, esperando que me fuera, esperando que captara el mensaje y volviera a donde sea que pertenecieran personas como yo. Entonces lo vi, el vendedor, no cualquier vendedor sino el de todos esos años atrás. Mayor ahora pero inconfundiblemente la misma persona, la misma expresión condescendiente, la misma aura de superioridad, el mismo hombre que le había dado la espalda a un niño de 12 años en una exhibición de coches, y le había dicho a seguridad que me removiera. Estaba parado cerca de la parte trasera de la sala de exhibición, hablando con lo que parecía ser un cliente rico, alguien con ropa cara y joyería visible, dándole toda su atención y su mejor sonrisa de vendedor, y sentí mi ritmo cardíaco aumentar. Sentí esa vieja ira mezclada con anticipación. Sentí el momento acercándose cuando todo daría un círculo completo. Caminé hacia la parte trasera de la sala de exhibición donde los Ferraris estaban exhibidos, las joyas de la corona de la colección, cada uno más hermoso que el anterior, y me detuve frente a un modelo particular, uno rojo por supuesto, similar al de mi póster, el que había estado soñando durante 18 años, y simplemente me quedé ahí mirándolo, sin tocarlo porque sabía que eso traería intervención inmediata, solo mirándolo y recordando y sintiendo el peso del viaje que me había traído a este momento. Te juro que en ese instante sentí como si todo mi pasado, presente y futuro convergieran en un solo punto. El vendedor terminó con su cliente, estrechó manos, caminó a la persona hacia la puerta con toda la atención y cortesía que nunca había mostrado a personas que consideraba por debajo de él, y luego se volvió de nuevo a la sala de exhibición, y sus ojos se posaron en mí, parado ahí con mi ropa de trabajo sucia mirando un coche que valía más que las casas de la mayoría de las personas, y vi su cara cambiar, vi el fastidio destellar a través de sus rasgos, lo vi empezar a acercarse a mí con esa caminata particular que las personas en autoridad usan cuando están a punto de decirle a alguien que se vaya. Se acercó directamente a mí, ni siquiera molestándose con un saludo, y dijo en un tono que era apenas educado, ¿puedo ayudarle en algo? Y escuché en esas 5 palabras todo el subtexto, todo el mensaje no dicho que decía, no perteneces aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Por favor vete para que pueda volver a clientes reales que realmente podrían comprar algo. Me volví para mirarlo. Lo vi de cerca por primera vez en años. Vi los mismos ojos que habían mirado a través de mí, en lugar de a mí, cuando tenía 12 años, y me sentí notablemente calmado, notablemente centrado, notablemente libre de la necesidad de probarle algo a este hombre que representaba todo lo malo, sobre cómo nos juzgamos y valoramos unos a otros. Le sonreí, una sonrisa genuina, no agresiva o confrontativa, solo pacífica, y le dije en voz baja, sí, de hecho, estoy interesado en este Ferrari. ¿Podría contarme más sobre él? Su cara pasó por varias expresiones en rápida sucesión, sorpresa de que le hubiera hablado tan normalmente, confusión sobre cómo manejar esta situación, irritación de que aparentemente iba a perder su tiempo con preguntas sobre un coche que obviamente no podía pagar, y finalmente, decisión cuando claramente eligió complacerme brevemente antes de encontrar una manera de deshacerse de mí. Se lanzó a lo que era obviamente un discurso de ventas memorizado, enumerando especificaciones y características en una voz monótona que comunicaba su completa falta de compromiso conmigo, como cliente potencial, y escuché pacientemente, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas inteligentes que podía decir que lo sorprendieron porque mostraban que realmente entendía estas máquinas, y lo vi darse cuenta lentamente de que yo no era la persona típica que inicialmente me había juzgado ser, pero aún así,
Sus prejuicios eran fuertes, sus suposiciones firmemente en su lugar, y cuando pregunté sobre precios y opciones de financiamiento, en realidad se rió, una carcajada corta que trató de cubrir con una tos, y dijo: «Señor, estos vehículos comienzan en varios cientos de miles de dólares, y típicamente requerimos pagos iniciales sustanciales y verificación de ingresos antes de que podamos siquiera comenzar una conversación seria sobre la compra». Y en esas palabras escuché todo lo que necesitaba escuchar: el despido, la suposición, el juicio, todo todavía intacto a pesar de mis preguntas, a pesar de mi conocimiento obvio, a pesar de cada indicación de que podría ser realmente un cliente serio. Imagínate, tío, la ironía de la situación. ¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien te subestimó completamente, donde alguien hizo suposiciones sobre tus capacidades o tu valor, basándose puramente en cómo lucías? Cuéntamelo en los comentarios, porque creo que todos hemos estado ahí de una forma u otra. Todos hemos sentido ese aguijón de ser juzgados injustamente, y quiero que sepas que no estás solo en esa experiencia. Así que me quedé ahí mirando a este vendedor, este hombre que había sido parte de un momento crucial en mi infancia, este representante de un sistema que excluye y disminuye a las personas basándose en criterios superficiales, y tomé una decisión sobre cómo quería manejar este momento, qué tipo de persona quería ser, qué tipo de declaración quería hacer. Podría haber revelado quién era justo entonces, podría haber sacado mi teléfono y mostrado mis estados de cuenta bancarios, podría haber llamado a mi banquero privado y hacer que pusieran en conferencia al departamento de finanzas del concesionario. Podría haber avergonzado a este hombre y hacer que lo despidieran y hacerlo sentir tan pequeño como me había hecho sentir a mí y a innumerables otros a lo largo de los años. Pero ese no soy yo. De eso no se trataba este momento. Y me di cuenta de que el verdadero poder no es sobre humillar a las personas o demostrar que están equivocadas. Es sobre mantener tu dignidad y tus valores independientemente de cómo otros te traten. Así que en lugar de eso, simplemente dije: entiendo, sé que estas son compras serias, así que déjame preguntarte esto. Si yo estuviera serio sobre comprar este coche hoy, ¿cómo sería el proceso? ¿Qué papeles necesitaría? ¿Cuáles son los pasos reales? Y algo en mi tono, algo en la especificidad de mis preguntas, algo en la forma en que sostuve su mirada sin agresión pero también sin sumisión, lo hizo pausar, lo hizo mirarme un poco más cuidadosamente, lo hizo empezar a preguntarse si tal vez había cometido un error en su evaluación inicial. Abrió la boca para responder, probablemente para darme alguna burocracia que efectivamente terminaría la conversación, pero antes de que pudiera hablar, otro vendedor se acercó, un tipo más joven que no reconocí, y lo interrumpió educadamente, y le dijo a mi vendedor: «Michael, hay una llamada telefónica para ti del gerente regional. Dice que es urgente». Y mi vendedor, claramente molesto por la interrupción pero incapaz de ignorar una llamada de su jefe, se disculpó y se alejó, dejándome parado, ahí solo frente a ese hermoso Ferrari rojo, el coche que había simbolizado todo lo que quería lograr, todo lo que quería convertirme, todo lo que quería demostrarme a mí mismo y al mundo. De verdad, hermano, el universo tiene formas extrañas de orquestar las cosas. El vendedor más joven se quedó por un momento, y a diferencia de su colega, realmente me miró, de verdad me miró. Me vio como una persona en lugar de una categoría, y sonrió y dijo: «Hermoso coche, ¿verdad? ¿Has estado interesado en Ferraris por mucho tiempo?» Y no había juicio en su voz, sin condescendencia, solo interacción humana genuina, y sentí inmediatamente que esta era una clase diferente de persona, alguien que entendía que no puedes juzgar a las personas por las apariencias, alguien que tal vez tenía su propia historia de ser subestimado o despedido. Empezamos a hablar, realmente hablar, sobre coches e ingeniería y la historia de Ferrari y lo que significaba poseer una de estas máquinas, y me encontré compartiendo más de lo que había pretendido, contándole sobre ese póster en mi pared, sobre ver mi primer Ferrari a los 12 años, sobre hacerme una promesa a mí mismo de que algún día ganaría el derecho de poseer uno, no porque necesitara probar algo a nadie, sino porque representaba algo profundamente personal para mí, un símbolo de un viaje,
Completado, un sueño realizado, una promesa cumplida. Él escuchó, realmente escuchó, y cuando terminé de hablar dijo algo que me impactó profundamente. Dijo, ¿sabes? Los mejores propietarios de Ferrari que he conocido no son los que compran estos coches para presumir o para impresionar a la gente. Son los que tienen una pasión real por la marca, que entienden la historia y la ingeniería, que aprecian lo que estas máquinas representan más allá de su precio. Y puedo ver al hablar contigo que eres ese tipo de persona. Hablamos probablemente durante 20 minutos, lo suficiente como para que el otro vendedor volviera y se viera confundido y posiblemente molesto de encontrar a su joven colega todavía comprometido con alguien que había descartado como una pérdida de tiempo. Y lo vi rondando cerca, esperando alejar al tipo más joven, esperando terminar esta interacción que claramente estaba durando demasiado para alguien que no era un cliente real. Pero el joven vendedor lo ignoró, mantuvo su atención enfocada en mí, y eventualmente hizo la pregunta que cambiaría toda la dinámica de esta situación. Preguntó, entonces, ¿estás seriamente interesado en comprar un vehículo hoy? Porque si lo estás, sería un honor ayudarte. Y debo hacerte saber que soy relativamente nuevo aquí, pero estoy comprometido a proporcionar el mejor servicio posible a todos los que cruzan estas puertas, independientemente de cómo estén vestidos o qué conduzcan. Y me di cuenta en ese momento de que este joven hombre lo entendía. Comprendía el principio fundamental que había eludido a su colega más experimentado. Entendía que el respeto y la dignidad deben darse libremente a todas las personas. Entendía que las suposiciones basadas en las apariencias no solo están mal, sino que son activamente dañinas. Y decidí que si iba a hacer esta compra, si iba a finalmente cumplir esta promesa de décadas a mí mismo, sería a través de esta persona que me trató como un ser humano en lugar de a través del que me vio como menos que. En serio, tío. Fue como si este chico hubiera restaurado mi fe en la humanidad. Así que saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y le mostré mi saldo, no de una manera ostentosa, no para probar algo, solo como información práctica que necesitaría para facilitar la transacción, y vi sus ojos ampliarse mientras procesaba lo que estaba viendo, mientras se daba cuenta de que la persona con la que había estado hablando durante los últimos 20 minutos no era solo un soñador o una pérdida de tiempo, sino alguien que literalmente podía comprar cada coche en este piso de mínima de 100 exhibición si quisiera. No hizo un gran escándalo al respecto, no llamó la atención sobre ello, solo asintió profesionalmente y dijo, gracias por compartir eso. ¿Te gustaría discutir modelos específicos y opciones? Y aprecié su discreción, su profesionalismo, su decencia fundamental. Pero por supuesto, el otro vendedor había estado observando, y cuando vio la pantalla de mi teléfono, incluso desde la distancia, incluso solo vislumbrando esos números, toda su actitud cambió. Se transformó en el espacio de un latido del corazón de desdeñoso a desesperado, de condescendiente a obsequioso, y literalmente empujó a su joven colega a un lado y se insertó de nuevo en la conversación diciendo, en realidad, yo manejaré esta venta. Yo estaba trabajando con este caballero primero, y vi la cara del joven vendedor caer. Lo vi a punto de retroceder y deferirle a su colega más senior porque eso es lo que la jerarquía de ventas dicta, y sentí esa vieja ira subir, ese sentido de injusticia, ese entendimiento de que este era exactamente el momento que había estado esperando, no para humillar a nadie, sino para hacer una elección sobre qué tipo de mundo quería apoyar, qué tipo de comportamiento quería recompensar, qué tipo de declaración quería hacer sobre cómo las personas deberían tratarse unas a otras. Miré al vendedor mayor, realmente lo miré, le dejé verme viéndolo, y dije en una voz tranquila y clara, en realidad creo que preferiría trabajar con este caballero aquí, señalando al vendedor más joven. Ha sido muy útil y profesional, y me siento cómodo avanzando con él. La cara del vendedor mayor se puso roja. Podías ver las emociones peleando dentro de él, ira y frustración, y el amanecer de la comprensión de que había cometido un error catastrófico de juicio, que había despedido a alguien que podría haber sido su mayor venta del año, posiblemente su mayor venta jamás,
Y todo porque había mirado mi ropa y mi camioneta y mis manos sucias, y decidió que no valía su tiempo. Tartamudeó algo sobre protocolo del concesionario y antigüedad, y cómo se asignan las ventas, pero solo sacudí la cabeza y dije, lo siento, pero tomo mis decisiones basándome en cómo me tratan las personas, no en su antigüedad o sus récords de ventas. Y este joven me trató con respeto desde el momento en que se acercó a mí, así que se ha ganado mi negocio. El joven vendedor se veía sorprendido. Me miró con una expresión de gratitud e incredulidad, y el gerente que había estado observando toda esta interacción desde su oficina, salió y rápidamente evaluó la situación y decidió correctamente que la prioridad era mantener al cliente feliz, así que confirmó que el joven vendedor manejaría mi compra. Ay, hermano, deberías haber visto la cara del vendedor viejo en ese momento. Lo que siguió fueron varias horas de papeleo y especificaciones y opciones de personalización, porque no solo compré el Ferrari, compré 2 de ellos, el rojo que coincidía con mi póster y uno negro para conducir todos los días, y también compré un Bentley para mi madre porque había pasado toda su vida limpiando las casas de otras personas y merecía ser conducida en lujo para variar, y compré un Porsche clásico para mi padre porque siempre había amado los coches pero nunca había podido pagar nada más allá del transporte básico, y para cuando terminé, había gastado más de $2 millones, y el joven vendedor estaba en lágrimas reales, porque esta venta probablemente acababa de cambiar su vida, hizo su año entero, tal vez toda su carrera, y seguía agradeciéndome una y otra vez, seguía diciendo que no podía creer que esto estaba sucediendo, y le dije algo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando era más joven. Le dije, nunca juzgues a las personas por su apariencia. Nunca hagas suposiciones sobre lo que alguien puede o no puede pagar. Trata a todos con respeto y dignidad, no por lo que podrían hacer por ti, sino porque es la forma correcta de tratar a las personas, y el éxito seguirá. El vendedor mayor observó todo esto desde la distancia, su cara una máscara de arrepentimiento y frustración, y en un punto se me acercó, tal vez para disculparse, tal vez para tratar de salvar algo de la situación, pero no le di la oportunidad. No me comprometí, no lo reconocí, porque algunas lecciones se aprenden mejor a través de consecuencias en lugar de a través de confrontación. Mientras estaba firmando los papeles finales, el joven vendedor me preguntó, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Por qué viniste aquí vestido así, si estabas planeando hacer una compra tan grande? La mayoría de las personas en tu posición habrían venido luciendo el papel. Y aprecié la pregunta, aprecié su curiosidad. Aprecié la oportunidad de explicar algo importante. Le dije, vine aquí vestido así porque quería ver cómo sería tratado. Quería ver si algo había cambiado desde que era un niño presionando mi nariz contra la valla en una exhibición de coches deseando poder siquiera tocar uno de estos coches. Quería ver si las personas en esta industria habían aprendido a mirar más allá de las apariencias y ver al ser humano debajo. Y la respuesta es mixta. Algunas personas han aprendido, y algunas personas no, pero las que han aprendido, personas como tú, son las que merecen éxito, son las que hacen el mundo un poco mejor. Te juro que ese chico me miró como si le hubiera dado la clave del universo. El día que recogí esos coches fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida, viéndolos a todos alineados afuera del concesionario con enormes lazos en ellos, como algo salido de una película. Mis padres parados ahí con expresiones de shock y alegría y confusión, sin entender cómo su hijo por el que habían estado tan preocupados, había logrado de alguna manera todo esto, y yo parado ahí sintiendo no exactamente triunfo, sino finalización, como si hubiera cerrado un círculo que había estado abierto durante 18 años, como si hubiera cumplido una promesa a ese niño de 12 años, que se negó a dejar que el mundo le dijera lo que no podía hacer. Tomamos fotos, mis padres y yo con esos coches, y conservo una de esas fotos en mi escritorio hasta el día de hoy, un recordatorio de dónde vengo y lo que tomó llegar aquí, un recordatorio de que el éxito no se trata solo de acumular riqueza, sino de mantener tus valores y tu dignidad y tu humanidad a través de todo el viaje. El joven vendedor se mantuvo en contacto conmigo. Se convirtió en un amigo en realidad,
y le he enviado otros amigos ricos porque merece éxito. Merece prosperar en esta industria. Representa el tipo de persona que hace el mundo mejor, simplemente tratando bien a las personas. ¿Y ese vendedor mayor? Todavía trabaja en ese concesionario hasta donde sé, probablemente todavía cometiendo los mismos errores, probablemente todavía juzgando a las personas por sus apariencias, probablemente todavía perdiendo oportunidades, porque no puede ver más allá de sus propios prejuicios. No lo odio, ni siquiera lo resiento realmente, porque es un producto de un sistema que enseña a las personas a valorarse unas a otras, basándose en marcadores superficiales de estatus y riqueza, y cambiar ese sistema requiere más que solo la transformación de una persona, requiere un cambio colectivo en cómo pensamos sobre el valor humano y la dignidad. Pero espero que cada vez que vea un coche caro salir del lote, cada vez que escuche sobre una venta importante que no consiguió, cada vez que se encuentre con alguien que no encaja en su definición estrecha de cómo debe lucir una persona rica, me recuerde la oportunidad que perdió, recuerde que las suposiciones basadas en las apariencias no solo son moralmente incorrectas, sino prácticamente tontas. En serio, hermano, algunas personas nunca aprenden. Mirando hacia atrás en toda esa experiencia, en todo ese viaje desde niño muy pobre hasta empresario exitoso, desde ser despedido en una exhibición de coches hasta comprar múltiples vehículos de lujo, desde sentirme invisible hasta ser visto, he aprendido algunas lecciones profundas que quiero compartir contigo porque tal vez, solo tal vez, ayudarán a alguien que está luchando ahora mismo, alguien que se siente invisible, alguien que ha sido juzgado y despedido, y al que le han dicho que no pertenece. Primera lección, y esto es crucial, nunca dejes que la opinión de alguien más sobre ti se convierta en tu opinión sobre ti mismo. Nunca internalices los juicios y prejuicios de personas que no te conocen, que no entienden tu historia, que no pueden ver tu potencial. Tú sabes quién eres, sabes de lo que eres capaz, sabes por lo que estás dispuesto a trabajar, y ese conocimiento, ese autoentendimiento, es más poderoso que cualquier validación o aprobación externa. Segunda lección. El éxito no se trata de demostrar que otras personas están equivocadas. Se trata de demostrarte a ti mismo que estás en lo correcto. Se trata de mantener las promesas que te haces a ti mismo, de mantenerte fiel a tus valores, de mantener tu integridad incluso cuando sería más fácil comprometerse. Podría haberme vuelto amargado y cínico y cruel en respuesta a cómo fui tratado. Podría haber decidido que si el mundo iba a ser duro entonces yo sería duro de vuelta, pero eso habría significado dejar que los peores aspectos de la naturaleza humana definieran en quién me convertí, y me negué a hacer eso. Me negué a dejar que los fallos de otras personas se convirtieran en los míos. Tercera lección. El dinero cambia las circunstancias, pero no cambia el carácter. La riqueza puede darte opciones y oportunidades y comodidad, pero no puede hacerte una mejor persona, a menos que elijas usarla de maneras que se alineen con tus valores. No puede traerte felicidad a menos que recuerdes que las conexiones humanas y el trabajo significativo y el crecimiento personal son lo que realmente importa en la vida. He conocido a personas ricas miserables y personas pobres alegres. Conocí millonarios generosos y personas en lucha tacañas. Conocí ejecutivos amables y trabajadores crueles. Y lo que he aprendido es que el carácter trasciende el estatus económico, que la bondad no está a la venta, que la dignidad es algo que llevas contigo independientemente de tu saldo bancario. Cuarta lección. Trata a todos con respeto no por quiénes son o lo que pueden hacer por ti, sino porque ese es el tipo de persona que quieres ser, porque los pequeños actos de bondad y reconocimiento pueden cambiar vidas, porque nunca sabes por lo que alguien está pasando o qué potencial están llevando dentro de ellos. Ese joven vendedor que me trató bien, que me vio como una persona en lugar de una categoría, he pensado mucho en él. Me pregunto cuántos clientes gana simplemente por ser decente, cuántas oportunidades crea para sí mismo al tratar bien a las personas, cuánto mejor es probablemente su vida porque opera desde un lugar de respeto en lugar de juicio. Imagínate, tío, qué diferente sería el mundo si todos pensáramos así. Y finalmente, tal vez lo más importante,
Recuerda que tu valor como ser humano no tiene nada que ver con tu estatus económico, nada que ver con lo que posees o lo que has logrado, o cómo otras personas te perciben. Eres valioso simplemente porque existes, simplemente porque eres un ser humano con pensamientos y sentimientos y sueños y potencial, simplemente porque importas de maneras que trascienden cualquier medición de éxito o fracaso que la sociedad pueda imponer. Aprendí esta lección de la manera difícil. Pasé años internalizando el mensaje de que era menos porque tenía menos. Pasé años sintiéndome invisible, porque las personas ricas miraban a través de mí. Pasé años creyendo que tenía que probar mi valor a través del logro y la acumulación. Pero la verdad es que siempre fui digno, siempre fui valioso, siempre fui merecedor de respeto y dignidad. Y tú también, independientemente de dónde estés en tu viaje, independientemente de lo que tengas o no tengas, independientemente de cómo otros te traten. Así que si estás luchando ahora mismo, si estás trabajando múltiples empleos y apenas llegando a fin de mes, si estás persiguiendo un sueño que parece imposible, si has sido despedido o juzgado, o te han dicho que no perteneces, quiero que escuches esto. Puedes hacerlo, puedes lograrlo, puedes superar los obstáculos y desafiar las expectativas, y demostrarte a ti mismo que eres capaz de más de lo que cualquier otra persona cree. Pero más que eso, quiero que sepas que no tienes que probarle nada a nadie excepto a ti mismo. No tienes que perseguir las definiciones de éxito de otras personas. No tienes que volverte rico o famoso o poderoso para ser valioso y digno y merecedor de respeto. Tu viaje es tuyo, tu definición de éxito es tuya, tu línea de tiempo es tuya, y compararte con otros o tratar de cumplir con las expectativas de alguien más es una receta para la miseria y la decepción. De verdad, hermano, esta es la verdad más grande que he aprendido en toda mi vida. Ese Ferrari, esos coches, están sentados en mi garaje ahora. Máquinas hermosas que genuinamente amo y aprecio, pero no son lo que me hace feliz. No son lo que le da significado a mi vida. No son de lo que estoy más orgulloso cuando miro hacia atrás en mi viaje. Lo que me hace feliz es saber que cumplí mi promesa a mí mismo, que me mantuve fiel a mis valores, que mantuve mi humanidad a través de la lucha, que no dejé que la adversidad me endureciera, que usé mi éxito para ayudar a otros en lugar de señorearlos, que traté a las personas con dignidad incluso cuando no me trataron de esa manera. Lo que le da significado a mi vida es el trabajo que hago ahora, ayudando a jóvenes de orígenes similares a los míos, proporcionando oportunidades y mentoría y capital a aquellos que tienen el impulso y la visión pero no los recursos, tratando a mi pequeña manera de hacer el sistema un poco más justo, un poco más accesible, un poco más humano. De lo que estoy más orgulloso es que mis padres pudieron ver sus sacrificios dar frutos, pudieron entender que su trabajo duro, y sus valores, y su amor, crearon algo hermoso y duradero. Pudieron experimentar algo de comodidad y lujo en sus años posteriores después de décadas de lucha. Pudieron viajar en esos coches de lujo, no como ayuda contratada sino como pasajeros honrados, como la realeza que siempre fueron en mis ojos, incluso si el mundo nunca los trató de esa manera. Y de lo que estoy más agradecido es de esta oportunidad de compartir mi historia contigo, de tal vez inspirar a alguien que necesita inspiración, de tal vez dar esperanza a alguien que está perdiendo la esperanza, de tal vez cambiar la mente de una persona sobre juzgar a otros basándose en las apariencias. Así que aquí está lo que quiero que hagas. Quiero que realmente pienses en esta historia. Piensa en las suposiciones que haces sobre las personas. Piensa en cómo tratas a otros. Piensa en si eres parte de la solución o parte del problema cuando se trata de crear un mundo más justo y equitativo. ¿Alguna vez has despedido a alguien por su apariencia? ¿Alguna vez has hecho suposiciones sobre el valor de alguien basándote en su ropa o su coche o dónde viven? ¿Alguna vez has sido la persona que miró a través de alguien en lugar de mirarlo? Y si es así, ¿qué vas a hacer diferente de ahora en adelante? Cuéntamelo en los comentarios y comparte tus pensamientos. Comparte tus propias experiencias. Comparte lo que esta historia significó para ti, o cómo te desafió, o qué vas a cambiar sobre cómo interactúas con las personas. Genuinamente quiero saber por qué estas conversaciones importan
porque cambiar corazones y mentes una persona a la vez es como creamos cambio sistémico, porque tu historia y mi historia, y la historia de todos juntas, crean un tapiz de experiencia humana que es más rico y más hermoso que cualquier hilo individual. Y si esta historia te tocó, si resonó contigo, si te hizo sentir algo o pensar en algo de manera diferente, hazme un favor y presiona ese botón de me gusta. Déjale un pulgar arriba, porque ayuda a otras personas a encontrar este contenido. Ayuda a difundir este mensaje a personas que podrían necesitar escucharlo. Ayuda a crear una comunidad de personas que valoran la dignidad humana y el respeto y la amabilidad sobre los marcadores superficiales de estatus. Y mientras lo haces, asegúrate de estar suscrito a Lo que viví, porque comparto historias como esta regularmente, historias sobre experiencias reales, luchas reales, triunfos reales, historias que con suerte te hacen pensar y sentir y crecer, historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida y nuestra responsabilidad colectiva de tratarnos mejor unos a otros. Activa también esa campanita de notificaciones, para que nunca te pierdas una nueva historia, para que seas parte de esta comunidad de personas que creen que todos merecen ser vistos, ser escuchados, ser valorados, porque al final del día, de eso se trata todo esto, no de los coches o el dinero o el éxito, sino de la necesidad humana fundamental de ser reconocido como digno, como valioso, como merecedor de respeto independientemente de las circunstancias, y espero que de alguna manera pequeña, esta historia te ayude a reconocer ese valor en ti mismo y en los demás, te ayude a ver más allá de la superficie a la persona debajo, te ayude a entender que todos estamos en nuestros propios viajes, enfrentando nuestras propias luchas, llevando nuestros propios sueños, y todos merecemos ser tratados con dignidad y amabilidad en el camino. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerda, nunca juzgues un libro por su portada, porque nunca sabes quién podría sorprenderte, quién podría exceder tus expectativas, quién podría enseñarte algo profundo, si solo te tomas el tiempo de verlos como realmente son. En serio, hermanos y hermanas, esto es lo más importante que puedo decirles hoy.